Bien chicos, vamos a iniciar nuestra primera clase de geometría. En esta primera clase vamos a abordar las generalidades de la geometría. Vamos a comenzar con el plano. Plano es el espacio en dos dimensiones que se extiende en todas direcciones hasta los límites del infinito. Imaginemos por un momento que pudiéramos ver a nuestro universo como si fuéramos Dios y nosotros desde un punto lo pudiéramos observar en su totalidad. Y entonces nosotros lo pudiéramos ver como un espacio cerrado parecido a una sandía, como la tenemos aquí. En ese momento nosotros llegamos con un cuchillo lo suficientemente largo y grande para cortarlo de un solo tajo, algo parecido a una katana japonesa, esos sables muy largos japoneses, y entonces de un solo golpe, de un solo tajo, agarramos y cortamos a la sandía. ¡Zas! La partimos, ¿no? La superficie de corte sería entonces lo que representa un plano, es decir, este plano de corte dividiría el universo en dos partes, ¿no? No habría nada que no hubiera sido dividido en este corte. ¿De acuerdo? Entonces esta sería nuestra analogía, este sería nuestro universo y el corte que hemos hecho sería nuestro plano. Bien, vamos a definir ahora el punto. El punto es la entidad geométrica más simple y carece de dimensiones. Es lo que normalmente hacemos referencia cuando decimos que es adimensional, que carece de dimensiones. En la práctica lo vamos a representar con el objeto de trazo más fino que siempre tengamos a la mano. Por ejemplo, en un salón de clases nosotros utilizaríamos la punta más fina de un plumón para dibujarlo en un pintarrón. ¿Sale? Si yo en ese momento les digo, jóvenes, este es un punto, y un compañero de ustedes me dijera, profe, eso no es un punto, eso está muy gordo. Entonces yo trato de agarrar un plumón más fino, de punta fina, y hago un trazo nuevamente en el pintarrón. Entonces su compañero saca una lupa y me dice, profe, eso sigue muy gordo. Yo agarro y me enojo, y entonces agarro mi lápiz, le saco punta muy fina, casi lo dejo como la punta de un alfiler, y entonces agarro una hoja de papel y le digo, mira, ahí está tu punto. Y en eso su compañero saca su microscopio y lo revisa y dice, profe, eso sigue muy gordo, eso no es un punto. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Bueno, por definición entonces un punto no puede ser representado. Lo que hacemos es tratar de representarlo con lo más fino que podemos. Pero técnicamente pues no podemos representarlo, ¿no? El punto pues obviamente es un concepto abstracto. Es algo que nosotros podemos imaginar pero que no podríamos tocar, no lo podríamos representar, ¿sale? La forma como se acostumbra a representar entonces un punto es como el cruce de dos líneas perpendiculares. Si alguno de ustedes ha trabajado en algo, miren, ahorita por ejemplo, en el caso del puntero ya se vio como dos líneas que se cruzan, ¿no? Entonces también lo utilizan en, por ejemplo, un paquete como el AutoCAD, como el GeoGebra o incluso el Paint de Windows. Representa precisamente un punto como dos líneas que se cruzan, ¿sale? Bien, vamos a definir ahora entonces el concepto de línea. ¿Qué es una línea? Bueno, una línea es una sucesión continua de puntos, uno enseguida de otro, y esta puede ser curva o recta. Una analogía muy parecida o muy buena para representar lo que es una línea es como cuando ustedes en la escuela, a veces para la entrada de clases o para una determinada ceremonia, les decían, jóvenes, vamos al patio y hagan una fila, por favor. Entonces, las niñas de un lado, los niños del otro. Lo que hacíamos nosotros era colocarnos, a veces era simplemente como llegábamos o a veces lo hacíamos por estaturas. Nos colocábamos uno detrás de otro y eso era lo que hacíamos, ¿no? Al formar una fila era colocarnos uno detrás de otro. Pues algo parecido a eso es una línea, un punto enseguida de otro y enseguida de otro y enseguida de otro. De esa forma vamos a tener dos tipos de línea, que puede ser recta o curva. ¿De acuerdo? A veces esa fila que nosotros formábamos parecía más bien una culebra, ¿no? Pero digamos que esa era una línea. ¿Cuál es la línea recta? La línea recta es la que se ubica sobre la distancia más corta entre dos puntos. Imaginemos entonces que tengo yo dos puntos. Tengo un punto aquí y un punto acá. Y yo quiero trazar una ruta de un punto al otro. Yo puedo agarrar este trazo negro, pum, ¿vale? Yo puedo trazar otro camino que podría ser azul, puedo trazar el camino verde, podría trazar así 1000 caminos diferentes, uno que se fuera hasta por allá y luego regresar, hiciera varias curvas y llegaría al punto final. Entonces hay 1000 caminos o millones de caminos que yo podría tomar para llegar de un punto al otro.
pero solo existe uno que se ubica en la distancia más corta. ¿Cuál es la distancia más corta? Bueno, si yo pudiera tomar un hilo y ponerlo en los dos puntos y en eso lo tenso, un hilo tensado caería exactamente sobre la línea recta, sobre el camino más corto que hay entre dos puntos. Entonces solo existe un camino más corto, que sería el que se ubica sobre la línea recta. Todos los demás no son líneas rectas, ¿de acuerdo? Ahora, una línea recta se extiende en sus dos extremos hasta los límites del infinito, ¿sale? Por ejemplo, nosotros la vemos en nuestra analogía de la sandía. Una línea recta tendría que extenderse sobre el plano hasta llegar a los límites del infinito. En teoría, entonces yo no puedo trazar una línea recta, ¿no? Porque no puedo trazarla hasta los límites del infinito, ¿de acuerdo? Entonces, una línea recta divide al plano en dos partes. Si se fijan aquí, la línea recta que tracé dividió al plano en una y dos partes, una más grande que la otra. No dice cómo, pero lo divide en dos partes. De la misma manera que el plano divide al universo en dos partes. Entonces, el plano divide al universo en dos partes, como lo vimos acá, pero la línea recta divide a su vez en dos partes al plano, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de un segmento de recta. Una línea recta se extiende en sus dos extremos hasta los límites del infinito, como lo dijimos, por lo que no se puede trazar en un sentido estricto. En su defecto, solo se pueden trazar partes o segmentos de una recta, como este, ¿no? De igual manera, cualquier plano que identifiquemos físicamente en nuestro entorno, como puede ser el piso o las paredes de la habitación donde estamos, son solamente segmentos de plano. En teoría no podemos entonces trazar tampoco planos, porque un plano tendría que llegar hasta los límites del infinito. Incluso, por ejemplo, la pantalla donde estamos viendo ahorita nuestra clase, también puede ser un segmento de plano. El pintarrón o cualquier pared o cualquier superficie plana, como podría ser incluso la mesa donde estoy, podría ser también un segmento de plano. Entonces yo voy a poder trazar segmentos de recta y segmentos de plano. Por eso a veces en la escuela luego nos decía el profesor, a ver, tracen un segmento de recta. Bueno, porque en estricto sentido una línea recta no se puede trazar, tendría que llegar hasta los límites del infinito y pues no podemos hacerlo, ¿sale? Evidentemente. Ahora, vamos a definir el concepto de ángulo. Se le llama ángulo al espacio que hay entre dos líneas rectas que se cruzan. Aquí yo tengo dos líneas rectas, una y dos líneas que se cruzan. Dos líneas rectas que se cruzan dividen al plano en cuatro partes. Si una línea dividía el plano en dos partes, cuando yo trazo dos líneas lo divido en cuatro partes, ¿no es cierto? Y por tanto se forman en consecuencia cuatro ángulos. Si el espacio entre dos líneas se llama ángulo, pues entonces yo tengo 1, 2, 3 y 4 espacios. Es decir, tengo 1, 2, 3 y 4 ángulos. Ahora, aunque aparecen 4 ángulos cuando dos líneas se cruzan, solo aparecen dos tipos, pues dos son iguales y los otros también son iguales entre sí. Como se muestra en la gráfica, yo voy a tener entonces dos tipos de ángulos. Por ejemplo, en este caso, el 1 y el 3 son iguales. Aquí lo tenemos representado en el gráfico. Ángulo 1 es igual al ángulo 3 y el ángulo 2 es igual al ángulo 4. El punto donde se cruzan las dos líneas se llama vértice. Aquí lo tenemos. Vértice se llama el punto donde se cruzan las dos líneas. Entonces, los ángulos iguales son opuestos por el vértice. Si yo tengo aquí y el que está del otro lado del vértice es su ángulo igual. De la misma manera yo tengo el ángulo 2, lo tengo aquí y su igual va a estar del otro lado del vértice, que es el ángulo 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver la representación gráfica de los ángulos. Los ángulos se representan con el símbolo de ángulo, ¿no? Ya lo habíamos visto aquí que teníamos el símbolo de ángulo, puede ser así o puede ser así, ¿no? Y los ángulos se denominan con las letras mayúsculas de nuestro alfabeto o con las letras minúsculas del alfabeto griego. Aunque en algunos casos también se utilizan los números para nombrarlos. Vamos a tener algún ejemplo. Entonces aquí me dice mi texto que yo puedo utilizar las letras mayúsculas de nuestro alfabeto, por eso utilizo mayúscula de A, mayúscula de B o mayúscula de A. Tengo ángulo A, ángulo B y ángulo C. Voy a utilizar letras mayúsculas de nuestro alfabeto para representarlas, ¿sale? No voy a utilizar letras minúsculas, entonces voy a tener ángulo A, ángulo B y ángulo C. Pero también nos dice que se utilizan las letras minúsculas del alfabeto griego. Si yo no conozco el alfabeto griego, aquí lo tenemos.
¿Cuáles son las letras del alfabeto griego? Pues son muy parecidas a las que tenemos en nuestro alfabeto normal. Tenemos A, B, C, D. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu o mi, nu o ni, hi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, xi, psi y omega. Aquí tenemos las minúsculas y las mayúsculas. Entonces vamos a utilizar estas letras minúsculas para representar ángulos. Por eso se dice que tengo el ángulo alfa, que viene de la primera letra del alfabeto griego, el ángulo beta, o un ángulo que se utiliza mucho es el ángulo teta, que lo tenemos aquí, este ángulo teta. ¿Sale? Pero les dije que también se podían utilizar el ángulo 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Esto es por convención. Eso no quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor un profesor en algún ejercicio utilice, por ejemplo, el ángulo E y lo ponga con minúscula, ¿no? En ese caso, pues no estaría mal, pero digamos que no es lo que se acostumbra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden de la misma forma que se mide cualquier otra magnitud. Es decir, utilizamos una magnitud del mismo tipo, pero pequeña, que nos sirve de patrón o referencia. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros vamos a medir una distancia, nosotros podemos utilizar una distancia pequeña que nos va a servir patrón o referencia. Si alguno de ustedes ha jugado fútbol, a veces cuando tenemos que poner las porterías, decimos, ¿de qué tamaño van a ser? Pues decimos, pues arbitrariamente decimos, pues van a ser de 7 pasos, o de 10 pasos, o de 20 pasos. Entonces lo que hacemos, medimos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pasos. Y entonces podemos poner un pie enfrente del otro, y así medimos 20 pasos, uno enfrente del otro, y ahí ponemos las marcas de nuestra portería, ¿sale? Nosotros utilizamos una longitud pequeña que es nuestro pie, totalmente arbitraria, porque bien pudo haber sido el pie, pudo haber sido, por ejemplo, el largo de una hoja de tamaño carta, y lo mido 10 veces, o cualquier otra medida totalmente arbitraria. Yo en ese momento lo utilizo como patrón o referencia, ¿sale? Y me sirve para medir otra distancia. Entonces, cuando medimos un ángulo, lo que hacemos es determinar cuántas veces cabe la magnitud pequeña en la grande, ¿sale? Entonces yo voy a utilizar, para medir ángulos, yo voy a utilizar un ángulo pequeño que me va a servir de patrón o referencia, y determino cuántas veces cabe el ángulo pequeño en el grande. ¿De acuerdo? Así medimos, yo por ejemplo puedo utilizar, para medir un volumen grande, voy a utilizar un volumen pequeño, es decir, yo veo cuántas tazas le caben a mi olla, por ejemplo, ¿no? Si voy a poner agua para café y quiero saber cuánto le cabe, pues la medida de volumen que utilizo pues es una taza. Y yo veo cuántas tazas le caben a mi olla. Y listo, ¿no? Así luego lo utilizan, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Luego decimos, a ver, ¿cuántas tazas le caben a este tazón? Pues tantas tazas de harina, ¿sale? Así se acostumbra, por ejemplo, en la cocina. Ahora, existen 3 formas o unidades para medir los ángulos. ¿Cuáles son estos 3? Pues tenemos los grados, que hemos conocido desde que íbamos a la primaria. También tenemos los radianes y los gradianes. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es cada uno. Grado. Un grado se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. ¿Sale? Entonces toda la circunferencia que yo tengo aquí la voy a dividir en 360 pedacitos. ¿De acuerdo? Su origen se ubica en la antigua Mesopotamia, donde el círculo se asociaba al ciclo solar de aproximadamente 360 días. Entonces, en Mesopotamia dijeron que este círculo se parecía al ciclo solar, y dijeron, pues si el año tiene de aproximadamente 360 días, pues ¿por qué no dividimos el círculo también en 360 pedazos, no? Y bueno, su símbolo es un círculo pequeñito que le ponemos a cada medida, para que recordemos que precisamente se refiere al círculo, ¿no? El cual hace referencia al círculo, como dice aquí. La unidad obtenida así se llama grado, o grado sexagesimal, se llama grado sexagesimal o grados, para hacer referencia al sistema sexagesimal o basado en el número 60 que utilizaron en la antigua Mesopotamia. En la antigua nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema decimal tenemos 10 símbolos, tenemos del 1 al 9 más el 0 son los 10 símbolos que utilizamos. Por ejemplo, el sistema binario utiliza el número 1 y el número 0. Ahí están los 2 dígitos que utiliza el sistema binario. Binario significa 2. Los mayas utilizaron un sistema vigesimal, es decir, 20 símbolos. En Mesopotamia se utilizaba un sistema de 60 símbolos, por eso se llama un sistema sexagesimal.
¿de acuerdo? Y de ahí viene el asunto de los grados sexagesimales. Bien, los ángulos más importantes en la circunferencia se muestran aquí, en los grados, famosos grados. Entonces voy a tener 0, en la primera cuarta parte de la circunferencia son 90, a la mitad son 180, a las 3/4 partes son 270 y al cierre son 360 grados. Ahí están las 360 partes. En inglés se dicen degrees, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queramos trabajar en grados en nuestras calculadoras, las calculadoras científicas debe de aparecer el símbolo D o el símbolo DEG, de degrees, ¿sale? Luego ustedes acostumbran poner la G porque piensan que es de grados, pero no, estaría mal. Entonces aquí tenemos cómo se divide la circunferencia en grados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra medida que nosotros tenemos? Bueno, la otra medida que tenemos, o la otra unidad, es el radian. Vamos a ver, al comparar el diámetro de una circunferencia con su perímetro, recuerden que en una circunferencia la medida más importante es el diámetro, o el radio específicamente, ¿no? Entonces yo tengo aquí el radio. Y si yo mido el diámetro de una circunferencia y también puedo medir su perímetro, si hago el cociente del perímetro entre el diámetro, obtenemos el famoso número pi, ¿sí? Obtenemos entonces pi al dividir la longitud de la circunferencia o el perímetro entre la longitud del respectivo diámetro. Al hacer esta relación, obtengo el famoso número pi, es decir, que el perímetro equivale a 3.1416 veces el diámetro. Este número no tiene dimensiones porque los metros entre metros no tiene no tiene dimensión como tal, es adimensional. Entonces este número pi representa la cantidad de veces que cabe el diámetro en el perímetro, ¿sale? Así, simple y llanamente. Si ahora determinamos la cantidad de veces que cabe el radio, ahora ya no estamos hablando entonces del diámetro, sino ahora del radio. La cantidad de veces que cabe el radio en el perímetro de la circunferencia, obtendríamos que cabe el doble de veces. Si el diámetro cabía pi veces en el perímetro, el radio va a caber el doble, es decir, 2 veces pi, es decir, aproximadamente 6 punto y cachito, ¿no? Si este cabía 3 y cacho, este cabe 6.28 y cachito, ¿sale? Entonces, ¿qué es un radián? Bueno, un radián corresponde al ángulo definido por el arco que representa la longitud del radio sobre el perímetro. Es decir, si yo agarro y mido el radio y lo pudiera poner aquí sobre el perímetro, con una cinta métrica mido esto y luego sobre el perímetro lo pongo, entonces hasta aquí yo tendría el radio. Bueno, si esa medida, ese ángulo que obtenemos con ese arco que representa el radio de la circunferencia, a ese ángulo que yo obtengo con el radio le voy a llamar radián y va a ser mi ángulo patrón o referencia para medir cualquier otro ángulo, ¿sale? Este va a ser mi ángulo patrón o de referencia para medir cualquier otro ángulo. Evidentemente, si ustedes se fijan, pues es un ángulo muy grande, casi de 60 grados. Estamos diciendo que un radián equivale a 57.296 grados sexagesimales, ¿no? Entonces es un ángulo bien grandote, casi de 60. Como se muestra en el gráfico, ¿no? Por lo que ese ángulo unidad llamado radián es muy grande y va contra la lógica de medir que explicamos como cuántas veces cabe la magnitud chica en la grande. Usar el radián como unidad equivale a decir ahora cuántas veces cabe la magnitud grande en la chica. O con un ejemplo cotidiano equivaldría a decir cuántas ollas le caben a mi taza, ¿sale? Si se fijan, esto va contra toda lógica de medición. Recuerden que dijimos que medir significaba ver cuántas veces cabía la magnitud pequeña en la grande, es decir, cuántas tazas le caben a mi olla, ¿no? Pues no, con el radián, cuando yo quiero medir un ángulo pequeño, utilizo una medida grande y equivaldría a decir cuántas ollas le caben a mi taza, ¿sale? Por eso en este caso el radián es una medida que les digo va contra toda la lógica de medir, como les acababa yo de explicar. Y esta es la razón por la que se nos complica tanto entenderlo, ¿no? Los radianes son difíciles de entender y muchas veces nunca lo logramos, ¿sale? Los ángulos en radianes se dan comúnmente en fracciones, pues si es un ángulo muy grandote, pues obviamente que se van a dar en fracciones, ¿no? Bien, los ángulos más importantes en el círculo se muestran en el siguiente
gráfico. Entonces yo voy a tener aquí los radianes. En la primera cuarta parte yo voy a tener que esto es pi entre 2 radianes. Aquí voy a tener pi radianes, 3 medios de pi y 2 pi radianes. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas veces cabe el radio en el perímetro? 2 veces, 2 pi radianes. Aquí tendremos pi radianes. Cuando yo los voy a trabajar en una calculadora científica, bueno, yo debo de ver, o en mi calculadora debe de aparecer R, que representa a los radianes, o en su defecto, rad, que representaría entonces a los radianes, ¿de acuerdo? Vamos a la última unidad que tenemos aquí para medir ángulos. La última unidad es el gradián. El gradián se obtiene al dividir la circunferencia ya no en 360 partes, sino en 400 partes iguales. De la misma manera que se hizo la división de los grados, ¿no? El ángulo obtenido así se llama gradián. También se le llama grado centesimal. También lo pueden ubicar en la literatura o en Google como gonio o gon. A esta unidad o este ángulo unidad se le llama grado centesimal debido a que una cuarta parte de la circunferencia, en este caso, mide 100 gradianes o gons. Los ángulos más importantes del círculo los vamos a mostrar entonces en este gráfico, ¿no? Yo tengo 0, 100, 200, 300 y 400. Entonces, en las calculadoras científicas, cuando yo voy a trabajar en gradianes, me debe de aparecer la G o el gra. A veces ustedes cometen el error de poner en su calculadora científica, pues si dice gra, de ser de grados, ¿no? No, aquí se equivocan, chicos. Gra es de gradianes. En su calculadora lo que debe de decir es deg o de degrees. ¿Sale? Para que no se me vayan a confundir. Ya tenemos entonces los tres sistemas que se utilizan, o las tres unidades que se utilizan para medir ángulos, que son grados, radianes y gradianes. Nosotros en particular solamente vamos a utilizar grados y radianes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del transportador. ¿Qué es el transportador? Bueno, el transportador es el instrumento que utilizamos para medir ángulos. Es uno de los instrumentos que vienen en los juegos de geometría. Se pueden encontrar en forma de circunferencia completa como este, o media circunferencia como este otro. En cualquiera de los dos casos ya viene dividido en 360 partes para la circunferencia completa o 180 partes para la media circunferencia. ¿Sale? Yo tengo aquí 180 partes y aquí tengo 360 partes. Bien, la forma de medir ángulos es haciendo coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y uno de los lados del ángulo con la línea del cero. Vamos a ver cuáles son las partes que yo tengo entonces en mi transportador. Yo voy a tener aquí una escala exterior que va graduada en el sentido de las manecillas del reloj. Si lo ven, está 0, 10, aquí sería 0, 10, 20, 30, 40, así hasta llegar a 180. En el otro sentido también tengo otra escala, entonces aquí yo tengo 0, 10, 20, 30, este es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sale? Que sería una escala interior. Yo aquí tengo el centro, aquí es donde debe de coincidir mi vértice del ángulo. Esto es lo que se conoce como el borde, que a veces se gradúa como si fuera regla, porque a veces los alumnos lo ocupan, ¿no? Viene graduado entonces como si fuera regla. Entonces yo tengo aquí los elementos 0. ¿Cómo mido entonces yo un ángulo? Bueno, el centro siempre se ubica en el vértice del ángulo. Yo tengo mi centro que coincide con mi vértice de mi ángulo. Ahora, la base, ¿sale? Lo que vendría siendo aquí la línea de base, esta, debe de coincidir con uno de los lados del ángulo, con el 0. ¿Sale? Entonces, la forma de medir ángulos es haciendo coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y uno de los lados del ángulo con la línea de 0. La posición del otro lado del ángulo en la escala determinará su medida. Bueno, entonces yo veo desde aquí de 30 aproximadamente será como 40 grados. ¿Ya lo vieron? Ahí sería como 40 grados o 39 grados. Y esta es la manera que yo voy a utilizar para medir ángulos. Entonces pongo mi 0, hago que uno de los lados coincida con el 0, puede ser de este lado, puede ser de este lado. Entonces utilizo la escala que va de 0 en adelante hasta que llego a 40. Y ahí está, ya medí mi ángulo. Es muy sencillito, ¿no? Vamos a ver. Tenemos también algunos submúltiplos de grado. La unidad de grado se divide a su vez en 60 partes iguales a las que denominamos minutos. Los minutos a su vez se dividen en 60 partes iguales a las que vamos a denominar segundos. Estos submúltiplos también tuvieron su origen en el sistema sexagesimal de la antigua Mesopotamia, por eso están divididos en 60 pedazos.
por lo que no es coincidencia que se parezcan mucho a las unidades de tiempo. Entonces, vamos a ver, si yo tengo tiempo, tengo horas, minutos y segundos. Un ejemplo, tengo 6 horas, 45 minutos y 35 segundos. Bueno, los ángulos también se parecen a las unidades de tiempo, solo que en lugar de horas voy a utilizar grados, minutos y segundos, pero estos van a ser minutos y segundos angulares, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener aquí 43 grados, 18 minutos y 25 segundos. Vamos a utilizar una especie como de acento o comita para representar los minutos, dos comitas para representar a los segundos, ¿sale? Actualmente se utilizan los múltiplos decimales, ¿sale? Ya no se utilizan esta forma de medir ángulos con sus submúltiplos de 60 en 60, ya eso cayó en desuso. Ahora se utilizan entonces una notación decimal que tiene la ventaja de una cifra infinita o una cantidad infinita de submúltiplos. Entonces yo puedo poner aquí la cantidad de decimales que yo quiera, a diferencia de que yo estaría aquí restringido únicamente por los 60 minutos y los 60 segundos. Aquí no tengo límite, puede ser la cantidad que yo quiera. En las calculadoras científicas la tecla encerrada en un círculo rojo, esta que vean, tiene así como un círculo, 1, 2 y 3 comitas, o 3 como acentos, ¿no? Esa tecla en las calculadoras científicas nos permite introducir ángulos en grados, minutos y segundos, ¿sale? ¿Cómo le hago yo? Vamos a ver. Entonces, yo introduzco el valor de los grados. Por ejemplo, si yo tengo aquí 43 grados, yo escribiría 43 y le doy a la teclita. Después escribo 18 minutos, introduzco el valor en minutos y vuelvo a apretar la teclita. Después introduzco el valor de los segundos y vuelvo a apretar la teclita. Ya tengo entonces los grados, los minutos y los segundos. Cada vez que introduzco una cantidad, ya sea grados, minutos o segundos, tengo que apretar la tecla, ¿sale? Para que me vaya reconociendo consecutivamente los grados, los minutos y los segundos, ¿sale? Finalmente, ya que introduje el dato en grados, minutos y segundos, aprieto la tecla igual y nos convierte en automático el ángulo dado en grados a formato decimal, ¿sale? Entonces es muy útil esta calculadora porque ya me lo convierte en automático, ¿sale? Vamos entonces finalmente a nuestra conclusión de nuestra clase, chicos. Vamos a hacer conversiones de grados a radianes o viceversa, ¿no? En nuestro curso vamos a convertir ángulos medidos en grados a radianes y viceversa. La equivalencia que utilizamos es de 180 grados igual a pi radianes, como lo teníamos aquí, ¿no? Bien, aquí yo tengo que en 180 grados, yo aquí tengo pi radianes, el valor de pi en los radianes, ahí está, pi en radianes. Bueno, entonces yo lo tengo aquí, 180 grados equivale a pi en radianes. En las conversiones simplemente intercambiamos el divisor y descomponemos los números en sus factores primos y, una vez hecho esto, eliminamos factores que aparecen arriba y abajo de la fracción para finalmente anotar el resultado de las operaciones que obtengamos. A ver cómo está esto. Vamos a tener varios ejemplos que nos dice, vamos a convertir a radianes los siguientes ángulos, ¿sale? Vamos a ver, vamos a convertir a radianes los siguientes ángulos. Yo tengo aquí 110 grados. ¿Cómo le hago yo? Bueno, como ya les había dicho, lo tengo que multiplicar por 1. Entre paréntesis yo pongo mi conversión. Si aquí tengo grados, los grados deben de ir abajo. Entonces, 180 grados equivalen a pi radianes, ¿sale? Lo que hago entonces es cambiar los divisores. En lugar de poner debajo de los pi radianes, el 180 pasa debajo del 110. 110 grados y pongo como divisor los 180 grados. Del otro lado me quedan evidentemente los pi radianes. Y yo puedo eliminar aquí elementos. Por ejemplo, ¿qué puedo eliminar? Los grados con los grados. Yo los elimino. ¿Qué otra cosa? Elimino el 0 con el 0. Y me quedaría 11/18 de pi radianes. Directo, ya no tuve problemas, ¿no? Vamos al siguiente ángulo. Tengo 45 grados, vuelvo a poner otra vez mi equivalencia. Pi radianes equivale a 180 grados. Si son grados, los grados deben de ir abajo. Cambio los 45 grados entre los 180 grados y del otro lado me quedan los pi radianes. Descompongo 45 en sus factores primos, que son 3 por 3 por 5, 9 por 5 me da 45, y 180 lo descompongo en sus factores primos, que es 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Apréndanse por favor esta descomposición, ¿sale? Les va a ser muy útil.
¿Qué puedo eliminar? Pues elimino un 5, elimino un 3, ¿y qué me queda? Pues aquí, al eliminar todo, me quedaría un 1, y me quedaría 1 sobre 2 por 2, que es 4. Un cuarto de pi radianes, y ya lo tengo resuelto. El siguiente ángulo es 320 grados. Vuelvo a colocar entonces mis valores de pi radianes en 380 grados. Debajo de los 320 grados pongo los 180 grados y del otro lado pi radianes. Elimino grado con grado, 0 con 0, y me queda 32/18 de pi radianes. Aquí le puedo sacar mitad a ambos. La mitad de 32 es 16 y la mitad de 18 es 9. Y entonces aquí me queda 16/9 de pi radianes. ¿De acuerdo? Fue un poquito más sencillo. En el peor de los casos, pues yo pongo todos los factores primos y puedo eliminar cosas. Como en este tengo ahora 145, lo vamos a convertir a radianes. Pongo mi conversión, pi radianes es igual a 180 grados, reubico 180 grados dividiendo los 145 grados y pi radianes que queda al otro lado. Elimino los grados y descompongo 145 entre sus factores primos, que son 29 por 5, y 180 descompuesto de sus factores primos, que son 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Elimino un 5 con un 5 y me queda entonces 29, 4 por 9, 9 por 4 me da 36. 29/36 de pi radianes. Aquí tengo el otro ejercicio, tengo ahora 72 grados, hay que convertirlo. Divido 72 entre 180, elimino los grados y descompongo 72. Bueno, recuerden que es 9 por 8, 72, pero el 8 lo represento como 2 al cubo, 2 por 2 por 2, y 9 como 3 al cuadrado, 3 por 3. Pongo todos los factores de 180 y elimino un 2, con un 2, con un 3, con un 3, entonces me queda 2/5 de pi radianes, y listo. Resolvemos el último. 63 grados hay que convertirlo a radianes. Yo tengo aquí pi radianes entre 180 grados, coloco 180 grados debajo de los 63 grados y el otro lado los pi radianes. Elimino los grados y descompongo 63, que es 9 por 7. El 9 lo descompongo entre 3 por 3 por 7. Y 180, aquí están todos sus factores. Elimino 3 con 3, entonces me va a quedar 7, y 4 por 5, 20 pi radianes. Y ya tengo la conversión de grados a radianes. La conversión al revés de radianes a grados vamos a tenerla en la siguiente página. Vean, yo tengo ahora 2/5 de pi radianes. Ahora lo multiplico por 180 entre pi radianes. Y recuerden que si yo tengo aquí pi radianes, los pi radianes deben de ir abajo. ¿Sale? Reubico otra vez los valores, el 2 queda aquí, 180 sobre 5, y los pi radianes con los pi radianes se eliminan. Esto se elimina y me queda 2 por 180 entre 5. Yo descompongo los factores, me queda 2, 2, 3, 3, 5, y de este lado es 5. Elimino 5 con 5, y ¿qué voy a multiplicar? Vamos a tener 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 9 me da 72. Y ahí está el resultado. En el siguiente ejercicio tengo 7/15 de pi radianes. Escribo otra vez mi conversión. 180 grados entre pi radianes. ¿Por qué pi radianes abajo? Para poder eliminarlos con estos pi radianes. ¡Pum! Lo elimino. Y me va a quedar 7 por 180 entre 15. Dejo mi 7 y 180 lo descompongo en 2 por 2 por 3 por 3 por 5. El 15 lo descompongo en 3 por 5. De tal forma que pueda eliminar esto. Bien, entonces aquí me queda 7 por 3 me da 21, 21 por 4 me da 84 y ya lo tengo resuelto. Vamos al siguiente ejercicio. Yo tengo 3/18 de pi radianes, 180 grados entre pi radianes. Bueno, reubico los valores. 13, 180 entre 18 y pi radianes con pi radianes se elimina. Entonces 180 entre 18 me da 10, entonces 13 por 10 me da 130 grados. Es muy sencillito. Otra vez, 37/20 de pi radianes, 180 entre pi radianes, elimino pi radianes con pi radianes, y me queda 37 por 180 entre 20. Elimino 0, y 18 entre 2 me da 9. 9 por 37 me da 333 grados. Tenemos ahora 11 décimos de pi radianes. Escribo mi conversión, 180 grados a pi radianes. Elimino pi radianes con pi radianes y reubico 11 por 180 entre 10, elimino el 0 y me da 18 por 11, me da 198 grados. Es muy sencillito, ¿sale? Simplemente reubico los valores y lo hago de una manera más sencilla.
Tengo aquí 3/4 de pi radianes, 180 grados sobre pi radianes en mi conversión. Pi radianes con pi radianes se cancelan y me queda entonces 3 por 180 entre 4. El 180 lo descompongo en sus factores, que es 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y el 4 lo descompongo en 2 por 2. Elimino 2 y 2 y me queda entonces 3 por 3, 9 por 5 me da 45. Eso multiplicado por el 3 original me da 135 grados. Entonces, si se fijan, es muy sencillita las conversiones. Hay que aprenderse bien estas descomposiciones y bueno, aplicarlas cuando lo necesitemos. ¿De acuerdo? Sale pues, chicos. Pues aquí quedaría concluida la primera clase de geometría.